Principios de filosofía oculta. Mensajes del maestro Joel Kuhl. Este libro, Principios de filosofía oculta, fue recibido por transmisión telepática y empezaron a dictarlo el maestro Joel Kuhl el 23 de febrero de 1992 y finalizó el 15 de noviembre de 1992. Fue recibido por el hermano Alonso González. Introducción. Hemos preparado una serie de instrucciones que pretenden cubrir los huecos de su formación espiritual y presentan lo concerniente a conceptos de enseñanza. Nos proponemos definir un programa que permita a todo estudiante que inicia en estos caminos la luz que lo pueda guiar a través de las crisis inherentes a las primeras etapas del desarrollo. Igualmente, los fundamentos lógicos sobre los cuales se cimienta toda la filosofía espiritual. Queremos dedicar igualmente algunos capítulos hacia las herramientas que cada uno de ustedes puede emplear para poder discernir las verdades ocultas entre la maraña de conceptos y lecciones que hoy por hoy se encuentran inundadas en la literatura corriente. Poder descubrir la senda escondida entre la multitud de conceptos que hoy están disponibles a los lectores es una de las prioridades que pretendemos cubrir en estas lecciones de principios de filosofía oculta. Será un manuscrito al que podrán recurrir cada vez que les asalten las dudas, cada vez que sientan que algunos conceptos no están claros, cada vez que pretendan resolver las confusiones en que normalmente se sumergen cuando leen los conceptos de otras líneas de pensamiento, de otros sistemas filosóficos. Dentro de esta obra se encuentran algunas claves que ayudarán a comprender mejor los conceptos manejados anteriormente, tanto en las obras de Alice Bailey como en aquellas en las que he participado con ustedes. Sin embargo, sigo manteniendo mi propósito de eliminar las complejidades innecesarias que fueron algunas de las debilidades manifiestas en las obras anteriores. Buscaré adoptar tanto mis palabras como la presentación de las verdades a la mentalidad de los discípulos de este tiempo, pero me esforzaré en cubrir todos aquellos puntos que a sugerencia de ustedes o a través de nuestro propio análisis hayamos descubierto como débiles o bien faltos de la claridad necesaria. Espero que contar con el entusiasmo y la entrega de todos ustedes para que inicien un estudio completo de las obras antes mencionadas, a fin de que puedan expresar sus dudas en algunos puntos y podamos formular un programa adecuado a las necesidades actuales. Postulados básicos. El tiempo ha llegado en que nuevamente trabajemos juntos para esbozar un capítulo más de las enseñanzas espirituales que deben ser asimiladas por los seres humanos. En esta ocasión deseo anunciar una serie de reflexiones que quisiera se incluyera como parte de la introducción del manuscrito que nos proponemos realizar. Estas reflexiones buscarán enmarcar el esfuerzo que hoy realizamos dentro de una visión sintética de lo que es el saber humano y el esfuerzo que conscientemente hace para comprender al universo y a su creador. Aunque muchas de estas son ideas ya tratadas anteriormente, conviene resumirlas aquí, con el fin de comprender los postulados sobre los cuales se cimienta la filosofía espiritual. En verdad, el propósito que nos impulsa a realizar este trabajo forma parte del plan maestro de instrucción mundial que la jerarquía ha venido desarrollando desde el inicio de los tiempos. Hoy toca dar un paso más dentro de este gradual acercamiento entre la jerarquía y el reino humano. Por más reveladoras que puedan parecerles estas palabras, por más maravillosos que les parezcan los conceptos que se van a incluir, no son sino el resultado del camino que la humanidad ha venido siguiendo. Constituyen los siguientes pasos y, en cierta forma, son los frutos que estarán cosechando en el nombre de todos aquellos sembradores que en el pasado de la humanidad han venido sembrando en las mentes humanas. En la vida que llevamos, los hombres nos convertimos en sembradores y cosechadores. Sembramos semillas de verdad y cosechamos los frutos de las realizaciones traducidas en bienestar y en armonía interior.
Así pues, que estas líneas sirvan para motivar a los espíritus que han hecho del sendero de la luz su camino en la vida. Empezaré por enunciar una serie de postulados que, como mencioné anteriormente, enmarcarán este esfuerzo que hoy iniciamos. Primero, la humanidad es una entidad en evolución, es decir, todos los seres humanos forman parte de una gran entidad llamada raza humana. Las acciones que desarrolla no son otra cosa que la manifestación propia y natural del grado evolutivo que va alcanzando. Por lo mismo, el conocimiento, las doctrinas filosóficas, las religiones y todo el resto de las actividades que el ser humano desarrolla durante su vida en sociedad o individual no son sino el resultado de una evolución interior. Dependen enormemente de esta, y al igual que el hombre, todas ellas se encuentran en constante mutación, determinadas invariablemente por el grado de transformación que el ser humano va alcanzando. Las actividades externas son el fruto de las transformaciones interiores. Este sendero evolutivo que la humanidad viene recorriendo en diferentes pueblos, en diferentes lugares del planeta, toma sus propias líneas de evolución, dando lugar a que se creen condiciones particulares de vida y que por lo mismo se traducen en manifestaciones específicas de arte, religión, filosofía, deportes, moral, educación, sistemas económicos, políticos y legislaciones constitucionales. En breves palabras, crean sociedades distintas dentro de la misma entidad humana. Si geográficamente existen diferencias entre los pueblos que se traducen en diferencias sociales, ¿qué podríamos decir de las diferentes épocas por las que la humanidad ha pasado? Definitivamente las sociedades en los diferentes tiempos han recorrido innumerables caminos, y todo esto constituye una complejidad que debe ser tomada en cuenta por los instructores de la humanidad. Educación mundial. La unificación de todos los pueblos y la fusión de todos los seres humanos es una gran y gloriosa entidad. El principio último, la meta final sobre la cual se desarrolla todo el esfuerzo de la educación mundial, es la unificación de todos los pueblos y la fusión de todos los seres humanos en una gran y gloriosa entidad, la sociedad humana. Es decir, los seres humanos deberían alcanzar un estado de conciencia que les permita borrar todas las diferencias que existen entre ellos en cuanto a su ser interior, pero manifestando una total coordinación en sus funciones externas para que la sociedad plenamente integrada camine como una sola unidad hacia el mejoramiento de los niveles de vida, tanto en los aspectos materiales como en los espirituales. Así pues, este primer postulado nos permite ver que el ser humano como entidad evolucionante va inmerso en un proceso continuo de cambio y que sus actividades externas son el fruto de sus transformaciones interiores. Como es adentro, es afuera. 20. La evolución del hombre tiene un fin último predeterminado por las leyes que rigen el universo, es decir, la evolución de los hombres no se da al arbitrio de condiciones accidentales. Son más bien los impulsos que provienen de su mónada espiritual o semilla bajo la cual fue creado, los que determinan los siguientes pasos a dar en su propia evolución. Así como las ramas de un árbol aparentemente van divergiendo a medida que el árbol crece, pero todas lo hacen hacia arriba. De la misma forma, el crecimiento de la humanidad, la evolución de todos los seres humanos divergen en apariencia, pero están totalmente unidos y su crecimiento coordinado por el plan bajo el cual se da la evolución. La evolución de todos los seres diverge en apariencia. El enriquecimiento de las ciencias, las religiones, el arte y la filosofía es un proceso análogo al de la diversificación de las ramas en los árboles. Pero en su conjunto el árbol posee el conocimiento necesario para equilibrar su crecimiento. Las ramas de uno de sus lados no crecen más que las del lado opuesto. Así, el árbol permanece de pie y su forma manifiesta una armonía de conjunto.
La humanidad posee el conocimiento necesario para equilibrar su crecimiento. De la misma manera, la humanidad va creciendo y el crecimiento en la religión no desequilibra al crecimiento en la ciencia. Los avances en el arte de ninguna manera opacan los avances en la filosofía. El árbol de la humanidad va autoequilibrándose, permaneciendo en armonía dentro de ese proceso de crecimiento. Gracias a que esto es así, los seres humanos pueden enriquecerse con los frutos que su propia raza va alcanzando sin perder el sentido del equilibrio. Aún así, al igual que el árbol cuyas ramas secundarias se van debilitando, especialmente cuando no se pueden integrar al proceso armónico del crecimiento, así como ciertas ramas quedan atrofiadas en su crecimiento en favor del conjunto, de la misma forma, ciertas corrientes filosóficas, científicas, religiosas o artísticas, que son creadas sin tener la armonía necesaria para el plan de la humanidad, se ven momentánea o permanentemente atrofiadas y pasan a engrosar los libros de la historia sin que su participación llegue a alcanzar una notoria mención en la humanidad. Es importante establecer el contacto con la fuente del conocimiento sintético. La multitud de escuelas y de corrientes que buscan iluminar a los seres humanos y orientarlos en su proceso evolutivo no siempre logran establecer el contacto con la fuente del conocimiento sintético. Cuando esto no es así, dichos esfuerzos, que responden a necesidades muy particulares de pequeñas comunidades, desaparecen una vez que sus objetivos han sido satisfechos, y el propósito que los impulsó desaparece con la misma rapidez como apareció. Sin embargo, los promotores de dichos esfuerzos, una vez que llega el balance de sus conquistas, entienden la lección y en su siguiente ciclo de vida buscarán el contacto con un mayor conocimiento y con mayores posibilidades de éxito. El hombre va siguiendo un plan impreso en su código genético espiritual. En resumen, este segundo postulado nos habla de que el hombre va siguiendo un plan trazado por su creador, un plan que es dirigido desde lo más interno de un ser humano, un plan que va impreso en el código genético espiritual de todo individuo. Los profetas son parte de un proceso de autorregulación de la humanidad. Durante la historia de la humanidad, en distintos períodos, bajan a la tierra ciertas mentes privilegiadas, responsables de proveer el conocimiento requerido para llevar a la humanidad a su siguiente paso en la evolución. Estamos hablando de los profetas, de los iluminados, de los grandes iniciados de la antigüedad. Este acontecimiento se da como parte de los trabajos de reorientación que es preciso inyectarle a la sociedad humana. Así como el sabio jardinero poda los árboles para equilibrar sus fuerzas y armonizar su crecimiento, así como en ocasiones es preciso colocarle un soporte para corregir pequeñas desviaciones en su maduración, así, estos hombres y mujeres que poseen la facultad de entrar en contacto con ese caudal de conocimientos de orden sintético, enuncian una nueva verdad y corrigen el impulso que los seres humanos dan a sus sociedades en determinados momentos. Dios no deja libres a sus hijos para que hagan lo que mejor les parezca, reza un antiguo conocimiento inscrito en la entrada de un monasterio. Y meditando un poco podríamos observar que estos mismos profetas son a su vez parte de un proceso de autorregulación que la humanidad desarrolla como parte de sus mecanismos de defensa y de regulación que como entidad posee. Así como las glándulas en el cuerpo físico regulan las funciones del organismo mediante la secreción de sustancias específicas, así la humanidad de tiempo en tiempo da a luz a seres de este orden, para que mediante la anunciación de una verdad superior inyecten a la sociedad humana de una vitalidad que la lleve a reencaminar sus pasos. Los profetas o mutantes, como en ocasiones se les ha llamado, son parte de un mecanismo de autorregulación terrestre, y sin embargo, estos seres poseen un contacto interior con la fuente del supremo conocimiento. Son espíritus aventajados en el camino espiritual que, conocedores de los principios de autorregulación de la sociedad humana, trabajan coordinadamente para que la evolución se dé tal como el plan lo ha prescrito. Los grandes enviados cumplen con esa función y periódicamente hacen su aparición en la tierra. Número 3. Continuación de los postulados.
Comentábamos que la humanidad es una entidad evolucionante con necesidades que van cambiando de acuerdo a la etapa por la cual está pasando. Dijimos igualmente que el camino que está siguiendo en su evolución lleva a un fin predeterminado, inherentemente desde los inicios de la humanidad. La meta última que se desea alcanzar está inscrita en ciertos códigos genéticos espirituales que como raza humana ha heredado en su proceso de gestación. Lo que hoy se conoce como la memoria de la naturaleza, en cierta manera representa una verdad descubierta por la ciencia que apunta en el sentido correcto hacia lo que conocemos como la voluntad divina. Número 30. Esto me da la pauta para enunciar el tercer postulado que afirma que la voluntad divina es expresada a través de las leyes que rigen el universo. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo exclusivamente a aquellas leyes que la ciencia humana ha descubierto, sino que incluyo igualmente a los principios que regulan la conducta de los seres humanos y sus interrelaciones, así como las distintas reglas que se manifiestan dentro de la convivencia del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Los libros sagrados. Asimismo, a nivel cósmico, los principios que regulan la interacción de los astros son igualmente una expresión de la voluntad divina, y a la vez estoy dando el justo valor a todos aquellos escritos considerados como sagrados por los seres humanos y que han sido atribuidos a la voluntad divina. Sus autores, hombres inspirados, profetas e iniciados de todas las eras, no hicieron otra cosa que captar la voluntad divina, válida para ese momento en particular y para el pueblo a quien estaban destinados. En su proceso de evolución, la humanidad tiene libre albedrío de aceptar o rechazar las verdades enunciadas en esos libros sagrados. El grado de aplicación de estas lecturas está determinado por las necesidades de cada sociedad. Mientras los principios estén vigentes, la sociedad podrá hacer un buen uso de ellos. Pero cuando la evolución de los hombres rebase la etapa en que esas verdades fueron enunciadas, surgirán nuevas necesidades y por lo mismo habrá de llegar alguien más que dará la continuación de esos principios que dirigen la evolución espiritual de los hombres. Tal es el caso de la Biblia, que como último libro sagrado universal es hasta la fecha el más leído del mundo, el más consultado y el libro alrededor del cual se han elaborado la mayor cantidad de interpretaciones acerca de los distintos aspectos de la vida humana. Es, sin dudas, el libro más analizado de toda la historia de la Tierra, y sus intérpretes han hecho desesperados esfuerzos por adaptar las verdades enunciadas hace 20 siglos a los tiempos cada vez más distintos que la humanidad va alcanzando. Llegará un momento en que las necesidades del hombre requieran explicaciones demasiado difíciles para extraer de la Biblia. En ese momento aparecerán nuevas verdades que no serán sino continuaciones de las antiguas. Nuevos panoramas habrán de abrirse ante la mente de la sociedad iluminada. Un vislumbre más cercano de Dios permitirá entender principios que anteriormente estaban velados a través de los símbolos y de las palabras. El hombre se acercará más a Dios y entenderá que ha venido siendo guiado desde el principio de su historia por Dios a través de sus maestros. Reorientar el camino. Entender que la voluntad divina es expresada a través de los principios que regulan el universo y a la naturaleza es tratar de reorientar el camino que la humanidad viene siguiendo. Actualmente, los seres humanos han elaborado un complejo sistema de aprendizaje e investigación que han denominado ciencia. Los principios del conocimiento científico. Los principios que forman las reglas del conocimiento científico son bastante limitantes, dado que ignoran las capacidades humanas para adquirir conocimiento a través de mecanismos alternos a la observación e investigación y experimentación que conforman el sistema científico. El ser humano posee capacidades que, aunque no han sido desarrolladas totalmente, le permiten adquirir vislumbres de verdad a través de mecanismos como la intuición, como la fe, como la inspiración, y asimismo le permite expandir sus capacidades sensoriales más allá de los límites reconocidos de los 5 sentidos. De esta forma, los instrumentos que se vale la ciencia no son ni los más confiables ni los más adecuados para la investigación de las leyes que rigen al universo. El hombre no sabe utilizar todo su aparato sensorial.
Resulta paradójico observar que, siendo el ser humano la máxima creación de la naturaleza, los hombres no hayan aprendido a utilizar todo su aparato sensorial y se valgan de creaciones tecnológicas productos de sus mentes para complementar las limitantes de sus sentidos, cuando en realidad sus investigaciones deberían estar orientadas hacia la expansión de sus posibilidades mediante otras vías. Este camino es el que siguió por muchos siglos el Oriente, y la expansión de su capacidad visual, auditiva y sensitiva en todos los aspectos los llevó al descubrimiento de verdades mucho mayores a los que la ciencia ha descubierto hasta hoy. Sin embargo, el camino tomado por ellos careció de la facultad de materializar en forma práctica tales conocimientos y sus enseñanzas degeneraron cuando llegaron al dominio público. La nueva ciencia. Así pues, estamos en los albores de lo que podríamos denominar la nueva ciencia, aquella que, tomando como base el fundamento de que el hombre posee distintos cuerpos, distintos niveles de existencia y que su conciencia se puede expandir hasta abarcar realidades no tridimensionales, la investigación tomará nuevos bríos, reorientará su sentido y en forma definitiva abrirá nuevos campos inmensamente más ricos de investigación para el saber humano. Redefinir los postulados científicos es una tarea impostergable. Hacer conciliar los principios bajo los cuales la religión ha caminado por tantos siglos con los que la ciencia ha descubierto es uno de los esfuerzos que quisiera invitarlos a desarrollar. La discriminación entre lo parcialmente cierto y lo universalmente necesario. Hemos hablado ya en distintas ocasiones de la función que deben tener los discípulos de la luz en estos momentos por los que la humanidad está pasando. Un gran despertar parece aproximarse rápidamente a la conciencia humana. Distintos pueblos en distintas regiones del planeta levantarán su voz para enunciar sus verdades que para ellos son consideradas como las más trascendentes y necesarias para la humanidad actual. Cuando llegue ese momento, una gran cantidad de información estará disponible para los espíritus, discípulos de la luz. El poder discriminar entre aquello que es parcialmente cierto y lo otro que es universalmente necesario será una difícil labor, pero sumamente importante para todos ustedes. Objetivo de esta serie. Esta serie de instrucciones tendrá como objetivo sentar las bases de la nueva filosofía espiritual científica. Sobre los postulados que hemos estado comentando, se erigirá toda una serie de principios que darán la pauta para el razonamiento y la deducción de toda nueva ciencia espiritual. Los invito a que mediten cuidadosamente cada uno de los conceptos. Número 40. El ser humano es una creación más del universo. Siguiendo con nuestros postulados en los que se enmarcará la filosofía de toda la enseñanza que estamos estudiando, diremos que, en cuanto se refiere a que el hombre es el fruto de la conjugación de las fuerzas cósmicas que trabajan en el universo, el hombre no es ni un ser aislado, ni una criatura para la cual el resto del universo fue hecho a su disposición. Es decir, el ser humano es una creación más del universo y en su ser actúan y trabajan las mismas fuerzas que crean a los mundos, a las galaxias y a las nebulosas. Por lo tanto, estudiar al hombre es acercarse un poco a la comprensión del universo, e igualmente, estudiar al universo es conocer mejor al hombre. Visión macrocósmica del hombre, del universo y de Dios. Desde un punto de vista metodológico, establecer los principios sobre los cuales se construirá toda la enseñanza nos da la pauta para establecer una serie de premisas que fundamentan las conclusiones a las que llegaremos. Es decir, los postulados enunciados serán los puntos de partida sobre los cuales podremos ir colocando los siguientes conceptos, a fin de proporcionar una visión coherente y macrocósmica de lo que es el hombre, el universo y Dios. Propósito: hacer accesible la enseñanza espiritual. Siempre es útil, sin embargo, explicar el porqué de cada uno de los trabajos que la jerarquía establece en la Tierra. Esta vez el propósito que nosotros perseguimos es el hacer más accesible la enseñanza espiritual para las mentes profundamente moldeadas
dentro de los esquemas de razonamiento de la filosofía moderna. Los pensadores de la humanidad han fijado reglas bajo las cuales el conocimiento debe ser puesto a fin de que sea aceptado universalmente. Nosotros tratamos de ajustarnos a esas reglas con el objeto de llegar a esas mentes y que sean ellas las puertas a través de las cuales este conocimiento pueda alcanzar a las masas humanas. Antiguamente, los únicos a quienes podían revelarse estas enseñanzas eran a los iniciados y a los discípulos de las distintas escuelas espirituales. Sin embargo, este tiempo está pasando y las enseñanzas deben ser abiertas a todos los niveles. De ahí que el nuevo esfuerzo busque hacer llegar el conocimiento a través de las comunidades científicas e intelectuales del mundo. Buscamos alcanzar la otra mitad de los seres humanos, pues la primera es aquella que a través del conocimiento religioso, a través del sendero que lleva a la mística, ha logrado ya educarse y percibir los principios de las verdades espirituales. Sin embargo, nos queda la otra mitad del mundo, los pensadores, los seres lógicos, y que hacen el razonamiento el instrumento por excelencia para acercarse a Dios. A ellos buscamos llegar ahora a través de este método de enseñanza. Los porqués en la mente del hombre. Así pues, basados en estos 4 postulados que servirán como marco a las enseñanzas que daremos, podemos entonces iniciar una búsqueda de los porqués que desde siempre han estado presentes en la mente del hombre. El porqué de la vida, el porqué de la existencia, el porqué de Dios, el porqué de todas las cosas que existen en el mundo. Temario de esta serie: enlazar el micro con el macrocosmos. El temario que desarrollaremos lo expondremos de la manera siguiente. Empezaremos desde el microcosmos, hablaremos primero de algunas verdades acerca de la naturaleza del hombre. Una segunda parte tratará sobre algunas verdades acerca de la Tierra y de los reinos que en ella habitan, y una tercera parte hablará sobre algunas verdades acerca del cosmos. Estas 3 partes en las que se dividirá nuestro estudio permitirán ir enlazando los conceptos entre el micro y el macrocosmos, entre el interno y el externo del hombre. Y de esta forma pensamos ir impartiendo los distintos sistemas de estudio que los iniciados han seguido en la historia de la humanidad. La ciencia de las analogías, la ciencia de los números, la ciencia de las correspondencias, la ciencia astrológica y, por supuesto, la ciencia de las energías. Teoría y práctica. Todos estos conocimientos tendrán que ser puestos en práctica para que no únicamente conceptos puedan ser asimilados en este estudio, sino los sistemas que cada iniciado puede seguir para descubrir las claves que encierra el universo. Las técnicas de análisis, los sistemas metodológicos para el estudio de las verdades espirituales, todo esto será implícitamente revelado en el estudio que pretendemos iniciar, tal como otras veces lo hemos hecho. Nuevamente les pediremos la mayor dedicación que les sea posible a fin de que cada uno de los conceptos que estamos revelando sea intensamente estudiado, meditado, asimilado y mandado a su subconsciente, para que en unidad podamos ir avanzando a la par de cómo avanzan estas instrucciones. Número 4. La percepción antropocéntrica del universo. Cómo el hombre aborda el gran reto de describir al universo. En primer término, démonos cuenta que así como el hombre a nivel individual tiene una percepción limitada y localizada del universo, gracias a sus 5 sentidos, igualmente tendrá una percepción limitada y localizada acerca del universo. Las percepciones de los sentidos. Tomemos, por ejemplo, las imágenes que percibe el ojo humano. Son todas aquellas con las que se encuentra en línea directa con sus ojos. Es decir, hasta donde la vista alcance a percibir, hasta ahí tiene capacidad el hombre de percibir los objetos que le rodean. Subiendo a otra escala de vibración, el oído igualmente percibirá una parte parcial de todo lo existente, y en particular únicamente aquellos ruidos que por la actividad que desempeñan en el universo están emitiendo algún sonido dentro de la escala que el oído humano puede percibir. La piel del hombre es capaz de monitorear la temperatura ambiental, pero igualmente
nada más la que se encuentra en su entorno y no tiene la capacidad para percibir lo que está más allá de unos cuantos metros. Así como los 5 sentidos le permiten al hombre interactuar con aquellas cosas que se encuentran en sus inmediaciones, de la misma forma con su mente, el hombre ha abordado el problema de conocer al universo. Sus observaciones estuvieron limitadas exclusivamente primero a su planeta. Después empezó a asomarse a las estrellas, el sol y la luna, y con la llegada de los telescopios y demás instrumentos de percepción lejana, pudo empezar a sumarse a las galaxias vecinas. Las capacidades ocultas de percepción. Es interesante notar que así como el telescopio no es otra cosa que una extensión de la vista humana, así los demás instrumentos de percepción remota, como el radiotelescopio y demás instrumentos, no son otra cosa que extensiones de los mismos 5 sentidos humanos. Es decir, el ser humano ha querido crecer haciendo más poderosos a sus elementos sensorios, pero ¿qué hay de los sentidos ocultos? ¿Qué hay de aquellas capacidades de percepción que el ser humano posee y que desconoce? Mencionábamos anteriormente que la mente del hombre es una antena que percibe pensamientos que flotan en el ambiente. Dijimos que la mayor parte de los seres humanos funcionan como antenas repetidoras y que solo unos cuantos son capaces de generar sus propios pensamientos, los cuales en realidad son originarios de sus cuerpos superiores, que el discípulo extrae una vez que su antakarama empieza a ser construido. En ese sentido podemos afirmar que la mente funciona, al igual que los 5 sentidos, sensando o percibiendo otro aspecto de la realidad del universo. Aquel aspecto relacionado con los pensamientos. Se ha dicho en el Kybalión y en otros libros posteriores que todo es mente. Pues bien, el cerebro humano es el órgano que utiliza la mente humana para manifestarse y a la vez representa a la antena que le permite percibir esas emanaciones del universo. La mente es el vestido del ser interior. Quisiera ir un poco más lejos y ensayaré impartirles un concepto o una idea a través de las limitantes del lenguaje. Tenemos que entender cuál es la función de la mente humana, pero a través de esta analogía ustedes saben que a lo largo de sus años han acumulado miles de palabras distintas que conforman su lenguaje. Dentro de toda esta combinación de palabras que podríamos decir estén al alcance de su mente, ustedes escogen algunas y las enlazan para dar cuerpo a una idea. De esta manera sus frases, sus oraciones, sus pláticas no son otra cosa que ideas revestidas con ese instrumento llamado lenguaje, formado por una multitud de palabras. De la misma manera, flotan en el ambiente un sinnúmero de pensamientos, un sinnúmero de emanaciones mentales. Esos pensamientos corresponden al vestido de algunas ideas. Utilizo esta palabra más bien a falta de otra que represente lo más interno del ser humano. Los pensamientos que ustedes toman del universo los enlazan, les dan cuerpo y los emiten revistiéndolos nuevamente con palabras, pensando que son ideas propias, cuando en realidad lo que están haciendo es darle curso, darle una personalidad a esos principios internos que corresponden a la manifestación de su ser interno. Es decir, sus pensamientos no son otra cosa que el vestido de la manifestación de su ser interior en sus cuerpos físicos. De la misma forma como las palabras son escogidas para dar cuerpo a las ideas son escogidas para dar cuerpo a los principios de manifestación de su ser interior. Les sugiero percibir esta idea a través de la intuición y desligarse del significado estricto de las palabras que estoy empleando, dado que de esta forma nunca percibirán la idea que estoy tratando de transmitir. No son los pensamientos los que caracterizan a una persona, pues los pensamientos son únicamente vestidos de algo mucho más interno y elevado. En la medida que ese ser interior, ese yo superior, obtenga una mayor y más clara manifestación en su cuerpo físico, los pensamientos se irán haciendo más originales y adquirirán una cualidad distinta
que se reflejará en la conducta de la persona como un ser iluminado. La percepción del mundo se amplió con los medios de información. Ahora bien, analizando la historia del hombre y de sus descubrimientos, encontraremos un sinnúmero de ejemplos en los que el hombre poco a poco va trascendiendo sus limitantes. Su percepción antiguamente constituía exclusivamente la pequeña región del planeta en que habitaba. Sus sentidos eran toscos y por lo mismo eso le impedía predecir los acontecimientos que iban afectando. Después, con la llegada de los medios de información, el ser humano logró percibir lo que estaba ocurriendo alrededor del mundo. En cierta forma, la percepción no es otra cosa que un vaivén de información, y ésta puede llegar al hombre a través de una multitud de medios. Si antiguamente utilizaba sus 5 sentidos, actualmente cuenta con una ciencia de comunicación altamente compleja, sofisticada y tecnificada que le permite percibir más a la verdadera naturaleza del universo. Cuando el ser humano explicó el movimiento de los astros colocando a la Tierra en el centro del universo, no cometió un error. Simplemente reflejó lo que siempre ha hecho el ser humano: colocarse como un punto central de referencia y tratar de percibir al mundo y al universo, volteando a mirar hacia todos los puntos cardinales. Esta visión del cosmos con el hombre en el centro se ha repetido y se seguirá repitiendo a lo largo de su historia. Entender esto es uno de los aspectos importantes que me propongo transmitir. Fundirse con el resto del universo. Toda la información del universo está referenciada al hombre mismo, por la única razón que ha sido el hombre el generador de todo este conocimiento. Salirse de ese marco de referencia y fundirse con el resto del universo será una de las tareas por las que todos los discípulos del mundo deberán luchar, entendiendo que su consumación no podrá ser vista sino hasta después que la humanidad haya alcanzado su capacidad de percibir el conocimiento de síntesis. Número 5. Los diferentes yoes y agregados psíquicos del hombre. Recordarán que explicábamos que el hombre posee una visión del mundo y del universo que podríamos llamar antropocéntrica. Es decir, se coloca a sí mismo en el centro y mira el universo poniéndose él como punto de referencia y de comparación. Esta visión antropocéntrica, en cierto modo, es inevitable, dado que los mecanismos de percepción de la realidad que el hombre posee residen en su cuerpo o en su ser interior. De esta manera mira al mundo desde sí mismo, desde adentro de su ser, y lo que percibe inevitablemente está referenciado a su punto geográfico o a su particular estado de conciencia. Nivel de conciencia de las células. Sin embargo, la ciencia espiritual enseña que el ser humano es un conglomerado de pequeñas unidades vivientes, de pequeñas unidades de conciencia, que si bien el ser humano posee una visión de conjunto que le da unidad e integridad a todo su cuerpo, en realidad podríamos disectar su cuerpo y encontrar que los diferentes órganos y las diferentes células poseen un funcionamiento particular y específico, cuyo objetivo es darle vida a ese organismo mayor llamado cuerpo humano. En cierta forma podríamos hablar de que cada uno de los órganos y de las células posee un cierto nivel de conciencia que le permite actuar de acuerdo a las instrucciones marcadas en su código genético. Estas instrucciones corresponderían a un nivel incipiente de conciencia. Los componentes de la conciencia humana. De la misma forma como el ser humano se puede descomponer en órganos, sistemas, tejidos y células, de la misma forma, la conciencia humana se podría descomponer en multitud de yoes diferentes, en multitud de agregados psíquicos y en multitud de diferentes unidades de personalidad que en su conjunto forman la conciencia humana. Diferentes escuelas de pensamiento han expresado esta idea diciendo que la personalidad humana se encuentra desintegrada y formada por multitud de yoes, cada uno hasta cierto punto con una independencia del resto. La integración de la personalidad.
Se ha mencionado en diferentes ocasiones que uno de los más valiosos caminos que el ser humano pueda tomar para alcanzar su elevación espiritual consiste en darle una integridad a esa personalidad disgregada en distintos yoes. Cada uno de estos ha nacido y se alimenta a través de una visión particular del mundo. Esta visión nace de una serie de experiencias del mismo tipo que el ser humano ha venido acumulando a lo largo de su vida. Constituye, por así decirlo, un sistema de creencias. Para ser más explícitos, permítanme darles un ejemplo. Supongamos que una persona ha recibido en repetidas ocasiones diversas muestras de que no se puede confiar en los seres humanos. Esas distintas experiencias son acumuladas en el cerebro, correlacionadas unas con otras de tal forma que constituye una creencia fundamental en la vida del individuo. Traducido en palabras, él ha aprendido que no se puede confiar en los seres humanos. En cierta forma, esta serie repetida de experiencias va conformando una personalidad específica, un yo específico dentro de su conciencia. Cada vez que la persona hable con personas extrañas, el yo específico nacido de esas experiencias toma el dominio de la situación y dirige la conducta del ser de acuerdo a sus propias experiencias. A nivel psicológico, esto no es sino una creencia. A nivel de conciencia, es un yo psíquico independiente del resto, pero que junto con los demás forma la personalidad del individuo, constituye uno de los cristales a través de los cuales el ser percibe la realidad externa, y asimismo constituye una de las limitantes a vencer en el proceso de evolución que tarde o temprano el ser tendrá que iniciar como parte de su herencia espiritual. La función de los agregados psicológicos. Haciendo a un lado los conceptos de tipo psicológico, lo importante desde el punto de vista esotérico es entender que estos agregados psíquicos dan una coloración específica al aura y por lo mismo dan entrada a energías y vibraciones afines a esa naturaleza, de tal forma que las creencias y las sucesivas experiencias que han sido acumuladas por el individuo en realidad son parte de un karma que tiene que vencer. La función del sendero espiritual. El sendero espiritual debe ser capaz de permitirle al individuo detectar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus sistemas de creencias que le son nocivas para su sendero, para su proceso evolutivo. Y él mismo debe empezar a trabajar en ellas a fin de allanarse el camino para llegar hasta lo más alto de la cumbre espiritual. Los agregados psíquicos determinan grados de salud o de enfermedad. Una curiosa relación existe a nivel microscópico con estos agregados psíquicos. Las experiencias acumuladas en la forma como he explicado forman una mancha en el aura del individuo, pero a su vez esa mancha tiene que verse asentada en alguna región del cuerpo físico. Es decir, aun cuando constituye una energía del cuerpo astral, debe encontrar un canal de expresión hacia el cuerpo físico a fin de manifestarse. Es decir, si tales experiencias redefinen la conducta del individuo de la misma manera, encuentran un canal de expresión a través del cuerpo físico. Y es aquí cuando surgen las enfermedades. Es un proceso natural que las impresiones y energías percibidas en los cuerpos superiores deben bajar hasta su manifestación última en el cuerpo físico. Esto se debe al flujo normal de las energías que ascienden y descienden por un proceso natural de respiración energética que ya otras veces hemos explicado. Así pues, las creencias que a nivel psicológico afectan al individuo tienen necesariamente que bajar hasta el cuerpo físico. Y si estas son negativas, producirán enfermedad. Si son positivas, producirán estados de salud perfecta. Por otra parte, podríamos hablar de que, así como el individuo afronta un karma personal, así cada uno de los órganos de su propio cuerpo físico afronta un karma particular y específico. Las enfermedades que afectan a algunos de los órganos no son otra cosa que el esfuerzo que está haciendo tal órgano para equilibrar su propio karma. Existe todo un gran conocimiento oculto que permite definir en qué órgano, en qué sistema o aparato del cuerpo físico energías específicas serán canalizadas. Este estudio podría ser llevado a cabo más adelante con ustedes.
Por el momento, bástenos decir que lo que el hombre interpreta de la realidad exterior se traduce en energía en sus cuerpos superiores, y por el flujo normal de las energías que ascienden y descienden, esas creencias son manifestadas en su cuerpo físico y pueden serlo a través de enfermedades o a través de estados de salud perfecta. Número 6. Los efectos de la integración del ser. Si el hombre posee una personalidad desintegrada, cuyas piezas no son otra cosa que pequeños agregados psíquicos que hasta cierto punto manifiestan independencia y voluntad propia, ¿cómo entonces esperamos que estos individuos puedan lograr alcanzar la unidad en sus religiones, en sus filosofías, en sus formas de vida o en sus sociedades, si cada individuo no es otra cosa que una combinación de diferentes yoes? Una sociedad podría ser vista como un caleidoscopio, en donde las diferentes figuras se van acomodando hasta quedar caprichosas combinaciones de voluntades, y así como la historia de la humanidad se va escribiendo. Las incongruencias y los yoes interiores. Cada vez que el ser interior de un ser humano observa a la realidad externa a él, lo estará haciendo a través de uno de sus cristales que van cambiando de acuerdo a sus propias experiencias y de acuerdo al yo que en ese momento esté tomando el dominio de su vida. Las incongruencias en las conductas de los individuos nacen precisamente de los diferentes cambios en sus yoes internos. Por supuesto que dichas incongruencias están más marcadas mientras mayores diferencias existan entre estos agregados psicológicos y los niños crecen siendo partícipe de estos cambios en las conductas de sus padres. A su vez, ellos desarrollan sus propias personalidades desintegradas y tarde o temprano, ellos mismos serán las fuentes que originen efectos similares sobre sus propios hijos. Y en esta historia continuada de personalidades desintegradas, nacen los seres humanos y escriben su historia, y miran al mundo y aprenden a verlo desde diferentes ángulos, a través de diferentes cristales y persiguiendo diferentes objetivos. Las inconsistencias de la personalidad y el estudio espiritual. Y de pronto alguien piensa, debemos encontrar la verdad absoluta. Y ese alguien, un discípulo de las escuelas espirituales, emprende el estudio de las verdades más altas que pueden hacer dentro de su ser, y que han sido escritas por otros que con anterioridad han recorrido el mismo camino. Y en sus primeros pasos, observará las inconsistencias que su propia personalidad va teniendo en ese camino. Y de pronto las verdades le parecen maravillosas y en otro momento le parecerán ridículas. Analiza y juzga desde diferentes ángulos sin percatarse que no es el conocimiento el que está variando, sino él mismo. El descubrimiento de sí mismo. Y el discípulo seguirá buscando si es que en su interior arde la llama de la conciencia espiritual, y su búsqueda lo irá llevando de la mano hasta ese punto en que es capaz de observarse a sí mismo imparcialmente y analizar los distintos aspectos de su propia personalidad. Y entonces entiende que el ser humano es a semejanza del océano y que su conciencia es a semejanza de las playas, que siempre se agita, siempre cambiando, las olas golpeando a la arena y la arena moviéndose al influjo de las olas. Y aprende que así como en las playas es posible encontrar caracoles, estrellas y otros organismos que el mar arroja continuamente, así en su conciencia humana de pronto aparecen conceptos, valores y sentimientos que sin saber de dónde surgen, él sabe que han sido producidos en lo más interno de su ser. Y aprenderá más adelante que a diferencia de las playas en donde las olas se agitan y modifican el entorno, en las inmensidades del océano reina la calma, la paz y la total armonía, y guarda un tesoro de riqueza incalculable. Así, en lo más interno de su ser, él también guarda un tesoro y reina la paz y la armonía. Y entonces surge en él mismo el deseo de descubrir a ese océano interior, de donde surgen ocasionalmente los maravillosos regalos que llegan hasta las playas de su conciencia humana. Una y otra vez intentará sumergirse en lo más profundo de su conciencia interna,
Una y otra vez buscará en sus meditaciones descubrirse a sí mismo, y una y otra vez el mar de su ser interior le regalará alguno de los tesoros que guarda y que solo espera el momento oportuno para concederlos, iniciando la fusión de los yoes. Y el ser humano empezará a integrar su personalidad. El estudiante sabrá que la fuerza que da cohesión a sus diferentes yoes y que los funde en uno solo, nace precisamente de lo más interno de su ser, que todos los yoes se unificarán en voluntades cuando sea la voluntad divina canalizada a través de su ser interno la que empiece a iluminar los distintos rincones de su propia psiquis. Poco a poco, las diferentes agregados psicológicos empezarán a tomar coherencia, se integrarán y todas sus acciones, su conducta, su línea en la vida dirigirán sus pasos firmemente hacia la realización personal. Consecuencias de haber cruzado el puente, el punto de no retorno. Cuando esto ocurre, el ser ha avanzado hasta un punto importante en su evolución individual. Cuando llega este momento y el ser encuentra el contacto con su fuerza interior, decimos que ha cruzado el punto de no retorno y ha empezado a saborear los bienes de su herencia espiritual. Su vida ya no será más un juguete del influjo y de las fuerzas externas. Estará tomando el dominio, el control de sus acciones, y su voluntad espiritual será quien determine el destino y los puntos intermedios por los que habrá de cruzar. En esos momentos el discípulo se convierte en un instrumento valioso para nosotros. En esos momentos su conciencia se abre y empieza a adquirir la capacidad de discriminación entre las distintas verdades que está percibiendo del mundo que le rodea. Su vida está iluminada desde adentro, y al igual que los barcos cuando son dirigidos por el faro en medio de una noche, enfilan con rumbo decidido y sin dudas hacia el lugar destinado para ellos. Pues bien, esta vez he querido hablarles de esta forma porque he sentido la disposición de todos ustedes para asimilar el conocimiento de la manera más clara y total. Algunos de ustedes han tenido que superar algunas dificultades para asistir regularmente a estas sesiones. Aunque resulte obvio mencionarlo, estas dificultades no son otra cosa que frutos de su misma vida interior. Cuando la voluntad de todos ustedes sea total y perfectamente clara en cuanto a su misión espiritual, en ese momento los obstáculos desaparecerán de sus vidas y su camino se allanará para asistir a estas sesiones. Quiero mencionar que esos pensamientos que en ocasiones han aparecido en sus mentes de alejarse de la enseñanza, de tomar un descanso, de sentir un poco de indecisión en cuanto a la responsabilidad que están teniendo, mágicamente se transforman por efecto de la energía en pequeños problemas que tendrán que superar para poder seguir asistiendo. Dicho en otras palabras, el número de dificultades a vencer es directamente proporcional a la cantidad de indecisiones que normalmente tienen para seguir este camino. Entréguense plenamente y su vida será mucho más fácil y llena de armonía que necesitan para seguir subiendo los peldaños de la realización espiritual. Número 7. Los impulsos energéticos y la ordenación molecular. Tal como expliqué, la multitud de agregados psíquicos que conforman la personalidad de un individuo va tomando coherencia una vez que el ser ha logrado establecer contacto con su naturaleza más interna. La fuerza que de ahí se recibe baña esotéricamente a cada uno de estos pequeños agregados psicológicos y los colorea con la misma energía, facilitando su unión y su comunión, y a la vez formando una sola personalidad coherente y sintética. Cuando el ser ha logrado establecer coherencia entre sus distintos agregados psíquicos, decimos que ha logrado pasar el punto del no retorno. Y esto es así. Entonces los maestros consideramos al discípulo como una persona lista para ayudarnos en una de las múltiples misiones que estamos continuamente desarrollando entre los hombres. Pero nuestra función no para en ese momento.
Lo que hemos logrado establecer es únicamente un pequeño contacto con el discípulo. Más adelante, y tal como se explicó en las sesiones anteriores, bajo el título de El sendero a la iniciación, los círculos más externos de la jerarquía entran en acción y establecen los primeros contactos con el candidato. Así, poco a poco, el futuro iniciado va alcanzando el conocimiento de su misión personal y los medios de que dispone para llevarla a cabo. La jerarquía interior de la raza humana. Quiero señalar bajo el enfoque que estamos ahora siguiendo desde dentro de esta obra, que hemos llamado Los principios de la filosofía oculta, que el ser humano, al igual que el ser cósmico que da unidad a la raza humana, también cuenta con su jerarquía interior. Esta jerarquía interior guía y dirige las pequeñas voluntades de los seres que se han dado a la tarea de formar el cuerpo físico del hombre. Estos pequeños seres elementales tienen igualmente sus misiones particulares que están perfectamente ordenadas dentro de un plan maestro de evolución que se manifiesta, tal como la ciencia lo ha demostrado, con una herencia genética, información genética que por el momento tan solo ha sido identificada con los genes o con los cromosomas de las células. Sin embargo, debemos aclarar que las energías, aunque son espirituales, astrales o etéricas, deben establecer un punto de contacto, un punto de comunión con algunas unidades del organismo físico. La microbiología ha logrado identificar estas pequeñas unidades. Sin embargo, será hasta mucho tiempo después cuando comprenda el mecanismo a través del cual estas unidades funcionan y entran en contacto con energías más sutiles. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las corrientes descendentes que provienen de los cuerpos superiores del ser humano. Información genética. Si los puntos de contacto entre las energías etéricas y las físicas son precisamente los genes, entonces tendríamos que hablar de que la forma en cómo la información se establece o se transmite del cuerpo etérico al físico es a través de un ordenamiento particular de las distintas moléculas que conforman a los genes. Recientemente se ha encontrado que el ordenamiento o la forma como se alinean las distintas moléculas precisamente codifica los mensajes que después serán reproducidos a medida que el ser humano va desarrollándose físicamente. La fuerza espiritual. ¿Qué es lo que en principio determina la forma en cómo las células y los genes van acomodando sus moléculas? Es precisamente el secreto que habrá de descubrirse en las próximas épocas. Es la fuerza espiritual a través de un complicado mecanismo de afinidad la que determina el ordenamiento de estas moléculas. En principio, y tal como ha ocurrido con descubrimientos anteriores, los científicos lograrán encontrar, primero, que el orden molecular es el que determina el tipo de información que transmitirán las células al individuo que se está formando. Segunda, que esa predisposición molecular obedece a ciertas influencias que no es fácil de medir o determinar. Encontrarán que pequeños impulsos eléctricos producen distintos ordenamientos. Y posteriormente, al analizar esos pequeños impulsos eléctricos, encontrarán que existen energías en continuo movimiento dentro del cuerpo y que determinan precisamente esos arreglos moleculares. El secreto de las células sexuales. Una vez identificadas estas corrientes de energía que circulan en el cuerpo humano, podrán encontrar el gran secreto que se esconde en las células sexuales. En el estudio del semen masculino y del óvulo femenino, encontrarán que se acumulan cargas energéticas que en su combinación predisponen a las moléculas para que se organicen de una determinada forma. Estas fuerzas sutiles podrán ser identificadas posteriormente con la famosa aura que tanto se ha estudiado en las escuelas ocultas. La identificación de estas corrientes microeléctricas que, con los conceptos del aura, llevarán a los científicos a pensar que existe en el ser humano
la posibilidad de contemplar a través de la irradiación que emanan estas microcorrientes eléctricas el aura en los seres humanos. La nueva medicina. Una vez que pueda ser reconocido que algunas personas pueden ver el aura de otras y por lo mismo establecer los patrones de las corrientes energéticas alrededor del cuerpo, entonces esto llevará al descubrimiento y al desarrollo de la nueva medicina, sobre todo en sus etapas de diagnóstico. Una nueva ciencia se establecerá y la electrónica hará esfuerzos por encontrar aparatos que puedan medir y fotografiar de una manera más precisa estas energías humanas. El aura será entonces un concepto del dominio público. Más adelante se podrá entender como parte de la psicología cómo es que las distintas emociones que el individuo experimenta modifican los flujos de energía en su aura e igualmente la naturaleza del color. Esto llenará de asombro a los científicos y la psicología encontrará un campo rico de experimentación. Se crearán nuevas escuelas de pensamiento y de disciplina que permitirán al hombre alcanzar un dominio más pleno de sus emociones, así como el control mental concedió una técnica y la popularizó para poder alcanzar el estado alfa de actividad cerebral. Así, la nueva psicología y las nuevas corrientes empezarán a enseñar al hombre cómo estabilizar sus emociones. Esto será el inicio y el arranque de un nuevo despertar humano, en donde el control y la educación emocional serán un tema cotidiano. Astrología y electrónica. Después, cuando se estudie que estas corrientes están continuamente bañando a la Tierra provenientes del cosmos, es decir, una vez que los aparatos se hayan sensibilizado al grado de poder establecer y encontrar las fuentes que originan estas corrientes, se descubrirá que la Tierra es continuamente bañada por este tipo de energías y que por lo mismo los astros y el cosmos influyen en los seres humanos. La astrología tomará un nuevo auge y el mundo se encaminará sin lugar a dudas hacia el establecimiento de una nueva ciencia. La antigua ciencia esotérica y la moderna ciencia de la electrónica se darán la mano y juntas abrirán nuevos horizontes al ya de por sí complejo campo del conocimiento humano. Tal vez más adelante la raza humana encuentre que esas pequeñas corrientes eléctricas originadas en el cosmos y en el ser humano son asimismo fruto de actividades todavía más sutiles, y en esa búsqueda y en ese nuevo despertar se entenderá el secreto de las ondas mentales y de la telepatía, y se podrán medir, y el ser humano podrá lograr una estabilidad mental como no la había conocido antes, y así lentamente la humanidad irá alcanzando primero el control de su cuerpo etérico, después el control de su cuerpo mental. Estaremos viviendo en una edad de oro y el ser humano levantará su vista y comprenderá mejor a Dios. Número 8. La conciencia del hombre. Las barreras del conocimiento humano. Dentro del micromundo existen un sinfín de misterios para la ciencia humana. La percepción localizada que el hombre tiene acerca del mundo que le rodea está limitada tanto por el tamaño como por la frecuencia vibratoria. Es decir, ni el micromundo ni el macromundo son perceptibles a los sentidos, a la tecnología y a la mente del hombre. Igualmente, su ciencia y sus sentidos permiten al hombre percibir la realidad que se encuentra dentro de un rango limitado de frecuencias vibratorias. De esto resulta que los seres humanos poseen una parte de la verdad. El mundo de las ideas, el mundo subjetivo humano, es igualmente un gran misterio para los hombres. La forma en cómo se generan los pensamientos, la energía que subyace detrás de una voluntad férrea o de un carácter débil, es algo que aún intriga a los investigadores. Los fenómenos derivados de las emociones, que por ser inmateriales no pueden ser medidos, cuantificados, analizados o descompuestos en partes, representan sin lugar a dudas otra gran limitante del conocimiento humano. Tenemos entonces barreras de conocimiento que están limitadas principalmente por los órganos sensorios del hombre y por su escasa comprensión acerca de la fisiología de los cuerpos superiores y del verdadero potencial del despertar humano. Los principios de la filosofía oculta abren puertas desde donde pueden filtrarse luces esclarecedoras de estos misterios. De ahí la validez de todo este conocimiento que les estamos impartiendo.
Por ahora nos hemos dedicado al estudio del micromundo, tal como fue mencionado en los primeros capítulos donde establecimos el programa. El estudio del microuniverso, el estudio de las raíces que mueven internamente al hombre, son sin duda el estudio de las claves que explican parte del comportamiento humano. Los misterios de la conciencia del hombre. ¿Dónde reside la conciencia del hombre? ¿Cómo puede ser descrita esa conciencia? ¿De qué sustancia está formada? ¿Qué tipo de estructura tiene que la distingue una de otra? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es influenciada por las experiencias que el ser humano va acumulando? ¿Cómo genera los pensamientos? ¿Cómo puede tener control y dominio sobre el cuerpo físico y sanarlo de enfermedades o bien enfermarlo cuando se encuentra sano? ¿Cómo es que esa conciencia resulta ser la casa del yo, el lugar psíquico donde reside la personalidad humana? ¿Cómo podríamos explicar todos estos misterios que corresponden al mundo interno del hombre? ¿Cómo podríamos hacer tangible lo que ya de por sí es intangible? Conciencia y energía. Hemos explicado que los mundos sutiles de energía que rodean al hombre son pequeñas corrientes eléctricas que promueven ciertas reacciones de tipo bioquímico, que a su vez dan lugar a una multitud de fenómenos orgánicos. ¿Qué relación podrían tener estas corrientes de energía con la conciencia del hombre? Pues bien, estos campos de energía no son originados en el cuerpo físico, pues este no es sino un conductor de esas energías. Ese fluido, al que podríamos llamar vital, proviene de una fuente que no es física. Esa fuente de energía, que se encuentra ligada al cuerpo físico por ciertas causas que más adelante explicaremos, es quien provee los flujos que después se convertirán en impulsos mayores y darán lugar al correcto o incorrecto funcionamiento del organismo. El asiento de conciencia. Esa fuente de energía es justamente el asiento de conciencia, que no es sino un pequeño vórtice dentro del cuerpo mayor que hemos denominado cuerpo astral o capullo astral. Las fibrillas eléctricas que parten del asiento de conciencia y se interconectan con el sistema nervioso del ser humano son las que permiten poner en funcionamiento al cuerpo físico y a la vez encender todos sus órganos sensorios. La conciencia humana se conecta a la realidad tridimensional a través de un instrumento llamado cuerpo físico, que a semejanza de un robot le permite tener una experiencia en el área tridimensional. Dicha conciencia humana recoge los impulsos que los 5 sentidos y otros menos comunes del cuerpo van recogiendo de su vida externa. Esos impulsos son traducidos a informaciones coherentes ya asimilados a través de un proceso muy complejo de energías sutiles. Así, los conocimientos acumulados por la vida del ser humano son traducidos a experiencias que enriquecen a la conciencia humana situada en el mundo etérico. Más adelante explicaremos cómo es que esta conciencia trabaja a nivel detallado con cada uno de los órganos del cuerpo físico. Número 9. El asiento de conciencia y la iniciación. ¿Cómo se energetiza el cuerpo físico? Si bien la conciencia es un vórtice energético que reside en el cuerpo astral y cuyas energías alcanzan y activan los diferentes nadis en el cuerpo etérico, que a su vez se conectan con el sistema glandular del organismo, podemos decir que la activación del cuerpo físico se efectúa energéticamente vía el asiento de conciencia. Quedan, sin embargo, una serie de interrogantes acerca de la naturaleza, los procesos y demás características de este asiento de conciencia. ¿En qué punto las energías son transferidas a pensamientos? ¿En qué punto estos pensamientos son puestos en palabras? ¿Y de qué manera actúa la voluntad para hacer que esas palabras den voz y tomen un significado una vez que han sido pronunciadas?
materia y energía. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el universo está creado con energías de muy distintos grados de vibración. Hemos afirmado que la materia no es sino energía vibratoria de una calidad distinta de aquellas energías conocidas como electromagnéticas o de calor. El mundo, el universo entero, no es sino energía en diferentes grados de manifestación y condensación. La diferencia entre materia y energía no es sino simplemente un grado diferente de vibración, una frecuencia distinta. El fenómeno de resonancia. Cuando el asiento de conciencia activa parte de los tejidos del cuerpo etérico, lo que está ocurriendo realmente es que una cierta energía de frecuencia específica está activando a esos pequeños puntos sonoros del cuerpo etérico. He dicho puntos sonoros porque podríamos establecer una analogía perfecta entre un diapasón y una cuerda tensa. Cuando el diapasón se activa, emite una serie de ondas que, si se encuentran en perfecta resonancia con la cuerda que está tensa, la cuerda empezará a ser movida en una frecuencia análoga a la que se encuentra vibrando el diapasón. A este fenómeno le llamamos resonancia, y es justamente el fenómeno mediante el cual el asiento de conciencia activa a los nadis. Estos a su vez se conectan con el sistema nervioso del ser humano, produciendo vibraciones que después se traducirán en pensamientos o ideas, o estímulos a distintas partes de su organismo. El ser humano entonces experimenta una sensación de deseo de hablar, pensar o actuar. Todo esto gracias a la energía que lo está moviendo desde su interior. La conciencia del hombre, tradicionalmente localizada en su cerebro, debe ser redefinida para darnos cuenta de que el cerebro en realidad no es sino el receptor de esas ideas y un distribuidor de los impulsos que está recibiendo desde sus cuerpos superiores. El cerebro, tal como lo dijera el maestro Franolú, funciona como una red telefónica, recibiendo las energías que provienen del asiento de conciencia y transmitiéndolas a todos los puntos del cuerpo a donde haya que transmitirlas. Naturaleza y ubicación del asiento de conciencia. Ahora bien, el asiento de conciencia está formado por una multitud de células despiertas, células astrales que han llegado al máximo de su evolución individual al alcanzar un alto nivel de conciencia y por la propia naturaleza se trasladan hasta localizarse en el asiento de conciencia. Con esto quiero decir que existe un flujo continuo entre las células despiertas de los cuerpos superiores hacia el asiento de conciencia localizado en el cuerpo astral. Este continuo fluir garantiza que el asiento de conciencia se mantenga permanentemente fresco y operativo. A su vez, mientras sea mayor la cantidad de células despiertas, mayor será la energía de que se disponga para la activación del cuerpo físico. Estas células a las que me estoy refiriendo no son sino pequeñas unidades sensoras de las que está conformado el cuerpo astral. Movimiento del asiento de conciencia. Habíamos comentado igualmente que el cuerpo astral está formado de infinidad de pequeñas antenas que trabajan monitoreando los impulsos que provienen de todos los rincones del universo. Así pues, de todos estos impulsos que son recibidos por las diferentes células, aquellas que se encuentran más despiertas empiezan a emigrar hacia el asiento de conciencia. Una vez localizadas en ese vórtice, su camino no se interrumpe, y si el ser humano ha llegado a un punto en el que empieza a activar una multitud de células para su despertar, y el flujo de energía se establece permanentemente hacia el asiento de conciencia en cantidades importantes, resulta que el asiento de conciencia empieza a tener un movimiento hacia el centro del capullo astral. Es tanta la presión que recibe de las corrientes de células activadas que viajan hacia él, que el asiento empieza a moverse,
a desplazarse hacia el centro del capullo astral. Decimos entonces que el ser humano ha pasado del punto de no retorno y se encuentra de lleno en el sendero de la iniciación. Ya habíamos comentado que este movimiento hacia el centro del asiento de conciencia le da al hombre una nueva perspectiva de la vida. Pues al igual que las lámparas, cuando el foco de luz se aleja de una cierta superficie, el área iluminada crece proporcionalmente. De la misma forma, al moverse el asiento de conciencia hacia el centro del capullo astral, el área de fibrillas activadas será cada vez mayor, proporcionándole al ser humano la capacidad de percibir diferentes realidades y entenderlas a todas ellas, integrándolas en una sola visión del universo. Número 10. La expansión de la conciencia. El ser humano, dentro de su proceso de evolución espiritual, va experimentando cambios en sus niveles de conciencia. Las repetidas expansiones le permiten ir comprendiendo de una manera más completa los procesos que ocurren en la creación. En un principio, su mundo mental se circunscribe exclusivamente a lo que podríamos llamar la ciencia oficial y las actividades predominantes de la sociedad humana. Es decir, su marco de referencia incluye únicamente al mundo físico y al mundo sensorio. A través de sus 5 sentidos experimenta una realidad dentro de los límites de su mundo físico. Sin embargo, una vez que el proceso de expansión de conciencia empieza a darse, la persona buscará comprender un poco más acerca de una realidad cósmica, es decir, rompe la barrera de su marco antiguo de referencia, en donde únicamente se localizaba su mundo, y empieza a dar cabida a interrogantes acerca del cosmos. Nuevos interrogantes. Por otra parte, en el aspecto de temporalidad, el ser humano empieza a preguntarse si el pasado y el futuro fueron iguales o serán iguales que el presente, es decir, rompe las barreras de su tiempo referencial humano y busca penetrar en los misterios del origen y de la creación y del futuro del universo. Igualmente se pregunta acerca de sí mismo y de su conciencia. ¿Reside esta en su cerebro? ¿Puede afirmarse que las células cerebrales son capaces de producir el sentimiento de existencia del ser? ¿Son capaces de producir el sentimiento de separatividad o de experimentar ser un ser único en el universo, distinto de todo lo demás? Esa conciencia del yo tiene como origen exclusivamente a las células del cerebro. La capacidad de síntesis igual a la cantidad de fibrillas activadas en el cuerpo astral. Las expansiones de conciencia no son otra cosa que pequeños desplazamientos del asiento de conciencia hacia lugares más internos dentro del capullo astral. Como hemos mencionado anteriormente, un pequeño movimiento del asiento de conciencia hacia el centro del cuerpo astral trae como resultado la activación de un número mayor de fibrillas que continuamente están monitoreando desde diferentes realidades. Déjenme decirles que la capacidad de síntesis de una persona está limitada por el número de fibrillas que su asiento de conciencia mantiene activadas. Es decir, será imposible para una persona comprender lo que otra le esté diciendo si su asiento de conciencia no mantiene activadas las mismas fibrillas que las de su compañero. Así pues, sería inútil tratar de explicar a una persona de conciencia elemental que todos los seres humanos forman parte de un ser cósmico, que son como pequeñas células que trabajan coordinadamente dentro de un organismo majestuoso, maravilloso, al que hemos llamado Adam Kadmon. Mientras su asiento de conciencia no se mueva de su lugar, esta idea será totalmente inaceptable para esa persona. El esfuerzo de la propia voluntad. Por otra parte, si a un discípulo se le va guiando a través de estas sesiones y se le van presentando conceptos cada vez más profundos, cada vez más sintéticos, el estudiante buscará, mediante el esfuerzo de su propia voluntad, tratar de entender esas lecciones, y en ese esfuerzo de su voluntad, el asiento de conciencia
buscará alinearse para percibir mejor los nuevos conceptos que se le están presentando. Ese esfuerzo por entender los conceptos ocultos es lo que fuerza al asiento de conciencia a viajar hacia el centro del capullo astral y por lo tanto a una evolución espiritual. Los maestros ayudan a sus discípulos. Si además de los conceptos, las instrucciones van acompañadas con un flujo de energía superior, lo que estará pasando es que el camino, la resistencia que encuentra el asiento de conciencia al moverse hacia una posición más interna será allanada, facilitada por esta energía de orden superior y producirá una mayor flexibilidad en sus movimientos. De esta forma, es como los instructores espirituales y nosotros, sus maestros, vamos trabajando sobre cada uno de ustedes para lograr situarlos en el estado que nosotros requerimos para su instrucción. Las diferencias de opiniones, la incapacidad de algunas personas para comprender estos conceptos no son sino el resultado de la inmovilidad de su asiento de conciencia. Por otra parte, debemos entender también que las ideas pueden ser comprendidas a nivel intelectual, pero no serán experimentadas hasta que el asiento de una manera real se mueva hasta una diferente localización. Algún día la ciencia estará preparada para observar estos pequeños movimientos del asiento de conciencia y cuando esto ocurra será más fácil dirigir la evolución de los seres humanos monitoreando el tipo de movimientos que este órgano tiene dentro de cada ser. El núcleo astral. El núcleo astral no es otra cosa que el receptáculo en donde se alojará la conciencia del ser humano. Funciona como una polaridad femenina, es decir, el asiento de conciencia podría decirse simbólicamente que representa el espermatozoide que viaja en busca del óvulo femenino para fecundarlo. El hombre cósmico. Una vez que el ser humano ha efectuado su proceso de evolución espiritual, el asiento de conciencia viaja lentamente, pero en forma permanente, hasta encontrarse con el núcleo astral. Cuando esto ocurre, podríamos decir que se ha iniciado la gestación de un ser espiritual. El antakarama empieza a ser una realidad y surge entonces el hombre cósmico, es decir, el ser que engloba en su panorámica visión a todo el universo. Es en este punto en donde la conciencia humana logra fundirse con la conciencia divina, los cuerpos se integran y el ser humano empieza a transmutar todas las realidades tridimensionales. En verdad es un momento glorioso en la evolución de los hombres y en la evolución de la humanidad como un todo. El ser humano asciende a otro nivel y empezará a trabajar con funciones mucho más importantes. Más adelante explicaremos con mayores detalles estos procesos de expansión de conciencia. Número 11. La conciencia racial. Si el ser humano es un conglomerado de diferentes cuerpos unidos a través de una conciencia, podemos decir que la conciencia humana es un conglomerado de seres humanos unidos también a través de una conciencia racial. Cada punto del cuerpo humano es una antena. El asiento de conciencia en el cuerpo humano activa ciertas fibrillas que a su vez están conectadas con la realidad exterior. Hemos dicho que el contacto que de estas fibrillas tienen con el resto de las cosas creadas permite al hombre su percepción y construir su propia realidad. Dijimos que los movimientos del asiento de conciencia hacia otras áreas del capullo astral permiten al hombre accesar otros estados de realidad. Hemos dicho anteriormente que el ser humano normalmente percibe a través de sus 5 sentidos, pero que en realidad cada punto de su cuerpo representa una antena que está continuamente recibiendo impulsos provenientes del resto de la creación. Pero, dado que el asiento de conciencia no mantiene activados a todos los sensores, su percepción de la realidad es limitada y parcial.
Los seres humanos son una parte de los sensores de la conciencia racial. Ahora, entendamos que la conciencia de la humanidad percibe la realidad a través de cada una de sus células sensoras. ¿Cuáles son estas células sensoras? ¿Cómo es que la conciencia racial entra en contacto con la realidad de la creación? Una buena parte de sus sensores son los seres humanos, es decir, la raza humana representa para la conciencia racial uno de los sentidos a través de los cuales percibe al universo. Sin embargo, hay otros sentidos que residen en las realidades etéricas y astrales. Solo hay activados unos cuantos seres humanos. Por el momento, nos interesa entender que cada ser humano es una célula sensora de la conciencia racial. Sin embargo, al igual que el asiento de conciencia dentro del ser humano, mantiene activadas únicamente algunas de las fibrillas que posee, igualmente la conciencia racial de la humanidad mantiene activadas únicamente a unos cuantos seres humanos. Estos seres son justamente los que permiten a la conciencia racial entrar en contacto con la realidad del cosmos. Estos seres humanos son los grandes iniciados que han hecho su antakarama y han alcanzado la visión sintética del universo. Su unión con la conciencia racial es automática y representa un gran avance dentro de su proceso particular evolutivo y a la vez ayuda en la evolución a la conciencia racial de toda la humanidad. Algún día en el futuro, el asiento de conciencia de la humanidad se unirá al núcleo de conciencia planetario. Cuando esto ocurra, podemos decir que toda la raza humana será iluminada y conectada con la conciencia racial. Pero hasta en tanto ese momento no llegue, solo unos cuantos seres humanos pueden pertenecer a este privilegiado grupo de células sensoras que se mantienen activadas y unidas permanentemente con la conciencia racial de la humanidad. Los grupos que trabajan con la jerarquía son células sensoras activadas. Tomemos, por ejemplo, el caso de los grupos con que mantenemos contacto. Como individuos, básicamente mantienen una limitada capacidad de conciencia. Como grupo, forman ya una célula sensora activada por la conciencia racial. Es decir, mientras esos grupos se encuentran trabajando espiritualmente, la humanidad se enriquece a través de la percepción que esos discípulos adquieren al estar en contacto con los maestros de Shambhala. Cuando las reuniones terminan, la unión con Shambhala se debilita, dado que a nivel individual todavía no ha sido posible crear el vínculo suficientemente fuerte como para mantenerlo vigente todo el tiempo. Así que cuando la reunión termina, la célula se desactiva y vuelven a quedar en una situación similar a la mayor parte de los seres humanos. La conciencia de las necesidades de la humanidad. En el proceso de activarse y desactivarse, gradualmente, cada uno de estos discípulos va adquiriendo mayor fuerza, energía y capacidad, de tal forma que podríamos decir pertenecen al área de penumbra, pues sin estar totalmente oscuros, se encuentran parcialmente iluminados, parcialmente activados por esta conciencia racial. Llegará el tiempo en que la luminosidad sea continua y entonces cada uno de nuestros discípulos experimentará la sensación de estar compenetrado de las necesidades de la raza humana en forma permanente. Sus metas personales, sus deseos o anhelos individuales quedarán opacados ante las necesidades de la humanidad. Todo esto ocurrirá en un tiempo no muy largo. La atracción magnética. Otro aspecto interesante que se debe considerar es el hecho de que, si como escuela tienen una función a nivel mundial, como individuos tienen otra función al nivel local. Es decir, sus vidas personales deben ser convertidas en puntos magnéticos de atracción para otros seres humanos. De esta manera se dará un fortalecimiento permanente a todos los seres que andan en busca de nuevos caminos para encontrar la comprensión del universo. Las opciones de la ciencia
el arte, la religión y la filosofía son caminos que avanzan lentamente. La síntesis aprovecha las ventajas de cada uno de los cuatro y proporciona una punta de lanza por donde es más rápido llegar a la comprensión cabal de todas las cosas. Hagan que sus vidas adquieran esa atracción magnética, vigilen cada uno de sus actos, cada una de sus palabras, cada uno de sus pensamientos y rápidamente podrán observar una mayor influencia sobre las vidas de las demás personas. Este libro, por ser muy largo, constará de 2 audios. Hasta aquí voy a llegar a la mitad del libro exactamente. En otro siguiente audio voy a continuar y hay muchos temas muy interesantes. Viene la conciencia planetaria, los sistemas y aparatos del hombre, la fisiología etérica, esotérica, los ciclos biológicos de la creación, el hombre, síntesis del universo. Cada uno de estos temas se subdivide en otros temas. También el microcosmos del hombre, la conciencia humana es un conglomerado de conciencias más pequeñas, la conciencia humana, el tiempo y las conciencias del hombre, la importancia del trabajo conjunto. Un apéndice, viene un reconocimiento a la maestra Kuan Yin y un anuncio de una nueva serie que será dictada por el maestro Hilarión. Gracias por escuchar y continuará en otro capítulo, la segunda parte.